Entrando en el tema que nos ocupa, justo comentaba con Wilito y él me decía: pastor, qué linda que estuvo toda esta semana de oración. Y le digo, para mí, ¿sí? Yo espero en el nombre de Jesús que para el buen número de personas que asistieron esta semana a la oración, pero le digo, para mí fue una bendición, fue una descarga, fue quitarme esa angustia que comenzó a presionar mi vida, mi alma, y a recordar que Dios es Dios y que Él obra prodigios, milagros, ¿no es cierto? Entonces toda esta semana fue para ponernos a cuentas con Dios, para volver a conectarnos con Dios, para volver a recordar los prodigios, las providencias, los milagros, las actitudes sobrenaturales que Dios tiene y que muchos de nosotros lo estamos demandando, ¿no es cierto? Obviamente hay que agotar nuestra parte, hay que hacer lo que nos corresponde y esperar esa providencia de Dios, ¿sí? Entonces digo, hemos estado orando por un milagro, y aquí yo quiero hacer, para topar este tema de esta mañana, yo quiero hacer notar cómo Dios obra de dos maneras, ¿sí? Cuando Él quiere bendecir nuestras vidas. Hay muchas ocasiones, yo creo que la mayoría de veces, en las que Dios, para bendecirnos ante una necesidad, cualquiera que ésta sea, Dios nos da instrucciones, ¿no es cierto? Y nos dice, haz de esto, haz de esta manera, hazlo en este tiempo. Entonces, por ejemplo, muchas veces Dios, para que nos llegue una bendición que estamos esperando, hay veces que Dios, por ejemplo, nos dice, ponte a cuentas con tu prójimo, porque esa falta de perdón, esa actitud beligerante, ¿sí? Esa dureza de corazón es lo que está impidiendo que llegue la bendición, ¿no es cierto? Hay veces que Dios nos dice, hazlo de esta manera, en fin, Dios es un Dios personal y Él a veces nos guía para que nosotros consigamos así la bendición, o sea, que Dios mande la bendición haciendo algo que a nosotros nos corresponde hacer. Pero el milagro como tal, el milagro, ¿sí? No funciona así, sino que es algo que viene porque de una manera que no estaba presupuestada, que jamás estará presupuestada desde el punto de vista humano. Es una situación que no tiene explicación humana, que cuando queremos dar una explicación humana terminamos más confundidos, y que es un obrar de Dios, es un obrar sobrenatural de Dios. Entonces ese es el milagro, ¿no? Y la Biblia habla de muchas situaciones sobrenaturales que nosotros podemos llamarlas milagro, unas para favorecer a su pueblo, otras que tienen que ver netamente con Dios, ¿sí? Y otras inclusive para afectar a pecadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los inicios de la Biblia nosotros encontramos milagros como este, ¿no? Que Enoc, ¿sí? Uno de los descendientes de los primeros hombres en la tierra, él fue arrebatado al cielo. Entonces uno dice, ¿por qué lo hizo? No tengo idea. Yo entiendo, lo único que entiendo con Enoc y luego que sucedió con Elías, el profeta Elías, estos dos personajes no conocieron la muerte y fueron levantados al cielo. Entonces uno dice, wow, ¿y eso cómo es? Ve, no hay explicación, ni cómo sucedió, ni el cómo, y no hay mucha explicación del por qué o el para qué. Entonces, lo único que yo entiendo, por ejemplo, con estos dos personajes que fueron arrebatados al cielo sin conocer la muerte, entiendo que es para darnos una advertencia de que Dios tiene ese poder y esa capacidad, de tal manera que cuando nos anuncia en el Nuevo Testamento de que Cristo va a venir por su iglesia y vamos a ser levantados, no nos quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con estas personas. Y el mismo Señor Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, eso es lo poco que entiendo, pero es un acto milagroso porque no tiene explicación, ¿no es cierto? Luego nosotros podemos ver en los relatos bíblicos, no hablando cronológicamente, que se abrió el Mar Rojo, las 10 plagas de Egipto, las 10 plagas que sucedieron en Egipto para que Dios golpee el corazón de Faraón y deje salir a su pueblo en libertad después de tantos años de opresión, fue, valga la redundancia, plagada de milagros.
Porque ninguna de las cosas que sucedieron y que históricamente están comprobadas que sucedieron, ¿sí?, tiene explicación alguna. De que Moisés entre a hablar con Faraón, le dice, deja salir a mi pueblo porque si no esto te va a pasar. Él decía, bueno, y al rato se arrepentía, ¿sí? Y pasaban esas catástrofes que pasaron. Y no contento con las 10 plagas, ¿sí?, que fueron para castigar a la dureza del corazón de un faraón y de su pueblo que se estaba aprovechando del pueblo de Dios. Como si eso fuera poco, Dios abrió el Mar Rojo. Entonces, ¿cómo se abre el Mar Rojo? Entiendo que hubo una época en la historia de la humanidad en la que se quiso de algún modo desmerecer, opacar, hacer creer que eso no sucedió, pero cuanto más buscaban los detractores de Dios argumentos para desmerecer esa salida milagrosa, lo que encontraron fueron más bien argumentos que corroboraban que efectivamente las aguas del Mar Rojo se abrieron y su pueblo pasó por seco, y una vez que pasó se cerraron las aguas y muchos egipcios que fueron en pos de hacerles retroceder quedaron sepultados en el fondo del mar. Entonces son situaciones milagrosas. Eso le digo, Dios puede obrar bendiciones para nosotros dándonos instrucción de lo que tenemos que hacer y la bendición llega, o simplemente pues haciendo cosas como esta. Y entre esos milagros, ya le digo, por ejemplo, Dios envió ángeles para rescatar a Lot de en medio de ese pueblo extremadamente pecaminoso, ¿no? Y ese rescate de Lot y su familia a través de ángeles enviados por Dios también fue providencial, porque eran ángeles personificados. O sea, la gente de Sodoma y Gomorra les pudo ver físicamente y dice que eran guapísimos, y ante una condición de inmoralidad que había llenado esas tierras, Sodoma, Gomorra y 3 ciudades más, ellos se cuidaron así solos y pudieron rescatar a Lot y sacaron, ¿sí? Y luego descendió fuego y todo eso. Entonces todas esas cosas no tienen explicación científica, no tienen ninguna explicación. Ya le digo, el pretender explicar, el pretender dar una razón termina confundiendo más. Entonces simplemente es un obrar providencial, sobrenatural de parte de Dios. Algo más me venía a la mente. El día viernes había comentado yo algo en nuestro culto que ya no fue solo de oración, sino de alabanza, adoración y también de oración. Yo mencionaba una situación sobrenatural que sucedió con Josafat, que se encuentra allí en 2 de Crónicas 20, ¿no? Que Josafat, amenazado por unos pueblos que les iban a conquistar, les dice, hagan caso a lo que digan los profetas. Y los profetas dijeron, estén tranquilos, estén quietos, Dios va a pelear por ustedes. Y se les ocurre alabar a Dios y glorificar a Dios, y su misericordia es para siempre. Y los otros se confundieron, ¿sí? Y se autoeliminaron, se suicidaron. El uno dice que ayudaba a matar al otro, todos estos enemigos, y no les toparon un pelo no le toparon al pueblo de Dios. Entonces uno dice, ¿y cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es que ellos, que fueron con toda la intención de conquistar y con la seguridad de hacerlo, además eran 3 pueblos, ¿sí?, de pronto ante un cántico de alabanza a Dios, los otros se confunden y al punto de comenzar a matarse a sí mismo? Una manera muy típica en esas épocas de autoeliminarse para evitar vergüenzas era poner la espada con el filo hacia arriba y acostarse sobre la espada. Y preferían ellos suicidarse antes que ser eliminados por un enemigo, porque esto les dejaba en menoscabo y menosprecio, ¿sí? Entonces son cosas que uno no entiende. O sea, ¿por qué esto sucede de esta manera? No se entiende. El cómo no se entiende. Yo quiero compartirle ahora algo que tiene que ver, pero voy a dar alguna advertencia al respecto, para que al ver el obrar sobrenatural de Dios, ¿sí?, en algunos acontecimientos, esta prédica se llama En busca de un milagro. En busca de un milagro, ¿no es cierto? Entonces yo quiero advertir, que no vayamos tampoco, a propósito de estos casos de sobrenaturalidad, a querer nosotros llevar a la sobrenaturalidad todos los casos, ¿no es cierto? Entonces
mi hijo estaba orando por entrar a la universidad y Dios hizo un milagro. No, no hizo un milagro, porque hay un montón de impíos que también entran a la universidad. Simplemente el guagua se esforzó y Dios le está dando la oportunidad y aprovéchala, punto. ¿Sí? Entonces no confundamos las bendiciones que pueden llegar cuando Dios nos instruye cómo actuar, ¿sí? Algunas de esas son hasta muy lógicas, y la otra que es un milagro, o sea, cosas que no tienen una explicación, en busca de un milagro. ¿Qué sucedió? Por allá por la Segunda de Reyes, capítulo 18, 19, o por Segunda de Crónicas, capítulo 32 más o menos, había un rey de Judá, ¿sí? Ya estaban los dos reinos divididos del pueblo de Israel. El reino del norte, que se llamaba Reino de Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, que se llamaba el Reino de Judá, con su capital Jerusalén. Resulta que yo recuerdo inclusive en el colegio cuando nos daban historia universal, hoy ya no les dan ni historia del Ecuador, pero historia universal. Cuando nos daban historia universal se hablaba de este acontecimiento, ¿sí? De este reino asirio que tomó posesión y que eran unos bárbaros en su comportamiento, eran terribles, amenazantes, y su característica no solo que era la violencia extrema, sino que sus capitanes eran dignos representantes de su rey Sennacherib, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en historia de universal nos daban, ¿no? El Rabsaces y toda su fuerza. Claro, en esa época la historia enfocaba a un reino fuerte, ¿sí? Sin destacar que era violento, cruel, terrible, ¿no? Y la Biblia hace alusión a esa etapa de la historia de la humanidad. El asunto aquí era el siguiente, ¿no? Que Sennacherib había tomado posesión, había conquistado las tierras conocidas de entonces y había sometido a todos los pueblos precisamente con esa fuerza, con esa violencia que caracterizaba, y ya le había tomado al reino del norte, o sea, a los hijos de Dios, pero que eran del reino del norte, lo que se llamaba como el reino de Israel. Ya había tomado Samaria, ¿sí? Había tomado algunas ciudades del reino del sur, de Judá, ¿sí? Comenzó obviamente tomando las ciudades limítrofes y las ciudades más débiles, y se acantonó alrededor, se puso alrededor de Jerusalén, ¿sí? Y con palabras grotescas, violentas, amenazantes, y habiendo demostrado su poderío cruel, manda a unos representantes, a sus capitanes, que eran tan crueles como el mismo rey Sennacherib, a decirle al rey Ezequías, que era el rey de Judá, y le dice: mira, rey de Judá, mi poder, ¿sí? O el poder de nuestro rey Sennacherib es tan grande que nadie ha podido resistirse. A donde nosotros hemos ido, hemos conquistado, hemos acabado y hemos destruido a todos aquellos que pretendieron oponerse siquiera con nosotros. Hemos destruido a sus dioses, es más. Así que contigo te vamos a dar una oportunidad. O entramos y tomamos posesión de todos ustedes y les eliminamos y les exterminamos, o nos pagas un tributo, obviamente un tributo altísimo, y te perdonamos la vida por un tiempo. Imagínense lo que es una noticia de estas, ¿no es cierto? De una potencia mundial, una potencia bélica mundial, que venía arrasando con todo, y que de pronto llegan y dicen a este remanente del pueblo de Dios, porque el resto ya había sido tomado, el reino de Israel, el reino del norte ya había sido tomado, que le dice: o me das lo que yo te pido o te acabo. Eso era aterrorizante, eso era espantoso, eso era terrible, ¿no? Y no solo que manda estos emisarios, sino que estos emisarios hablaban en hebreo. El idioma de los asirios no era el hebreo. No sé si aprendieron, hubo algún infiltrado, yo qué sé, pero hablaban en hebreo. ¿Y por qué le digo esto? Porque si ellos hablaban en su propio idioma, el pueblo no se hubiera atemorizado, porque el pueblo no entendía nada. Pero fueron tan crueles, tan malvados, tan perversos, que se pararon en los muros que rodeaban a Jerusalén
y les hablaron en hebreo, es decir, no solo para que entienda el rey y los emisarios del rey Ezequías, sino para que también entienda el pueblo. Entonces, dicho de otro modo, les estaban jugando la psicológica, porque inmediatamente el pueblo entró en pavor, el pueblo entró en angustia y en desesperación, y les dice más o menos así. No tengo un texto de continuo para darle, pero le voy a ir citando algunos textos que corroboran lo que le quiero hacer notar. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes, en el versículo 35, dicen cosas como estas: después de haber amenazado, después de haber amedrantado, después de haberle recordado el currículum de poder, de fuerza bruta que tenían, le dicen así al pueblo de Judá, es más, a la sola ciudad de Jerusalén, porque muchas de las otras ciudades ya habían sido tomadas. Y le dice así, 18:35 de Segunda de Reyes. Cada vez que citemos la palabra, ya sabe que es con la debida atención y con reverencia a la palabra de Dios. Le dice así: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estaba diciendo, de todas esas esculturas, de todas esas imágenes, y en todas esas creencias, y en todas esa fe que cada quien tenía en lo que considere Dios, ¿quién de ellos les ha librado de mi mano? Y ustedes están creyendo que Dios les va a librar. No le crean a lo que les dice Ezequías. Le decían así: no crean a lo que les dice Ezequías, porque lo único que está haciendo es llevarles a la muerte, porque ustedes van a ser entregados en mi mano. Así que, guambritos, ustedes me pagan tributo hasta cuando yo me canse o hasta cuando ustedes ya no tengan para pagar, y ahí termino por aniquilarles. ¿Sabe de dónde comenzó a pagar tributo el rey Ezequías? Para que vea, por un lado, la magnitud de la situación, y por otro lado, al límite que a veces Dios nos lleva. Porque vea, los milagros se suceden cuando uno ha llegado al límite humano. Pero nosotros no sabemos cuál es el límite humano. Nosotros no sabemos la condición que tenemos para soportar las pruebas, las dificultades, las afrentas, para soportar el enemigo en sus distintas manifestaciones. Pero Dios nos lleva así, vea, al límite, ¿no? Ellos tuvieron que despojar las riquezas del templo para pagar los tributos. Imagínense, cuando el templo era el bastión, era el baluarte, era su carta de presentación, era su refugio, porque desde ahí podían invocar el nombre de Dios para ser librados, todo. Y comienzan a despojar las riquezas del templo para pagarle tributo a Sennacherib, a efecto de decirle: por favor, no nos maten, que además eran extremadamente crueles en matar. Así que la situación era terrible. ¿Qué ameritaba una situación así? Un milagro. Un milagro. No ameritaba más. O Dios hacía algo, o simplemente perecían. Por decirlo de la manera más buena, perecer. No, eran acribillados. Estando vivos les sacaban los ojos, les mutilaban y les ponían en la entrada de las ciudades para que vean, los que entraban o salían, vean de lo que son capaces. Eran crueles en extremo. Y ante eso, ¿qué toca? Pues no toca más que buscar un milagro, pero no es fácil. Porque claro, yo quisiera mostrarle un poquito la condición anímica que tenía el pueblo frente a semejante amenaza. En el capítulo 19 de Segunda de Reyes, el versículo 3 dice así. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 3 dice: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia. Ezequías es el rey de Judá, ¿no? Dice: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. ¿Sí se da cuenta? Dice, es un día de tanta angustia, de tanto quebranto, esta amenaza que nos ha venido, esta situación que es inminente, ¿sí? Está trayendo tanto dolor, que habían mujeres embarazadas que no querían dar a luz, que querían matar a sus hijos en su vientre, y otras que no querían que nazcan, porque que nazcan ¿para qué? Para que sean esclavos de los asirios. Dice, se ha blasfemado el nombre de nuestro Dios y nosotros estamos incapaces, impotentes, frustrados porque no podemos hacer nada.
¿Qué amerita? Buscar un milagro. Y el milagro que parece que se demora. Pero no es solo esto, sino que aquí viene una respuesta de Dios. Y yo le quiero hacer notar algunos aspectos que son importantes de nuestra vida. Yo no sé si usted, al igual que yo, estoy en busca de un milagro. Sí estoy en busca de un milagro. ¿Estoy agotando mi parte humana? Claro que estoy agotando mi parte humana. Me estoy moviendo para que si Dios me da una instrucción, de pronto las cosas se dan. Pero si no se dan y la situación sigue apremiante, tengo que buscar un milagro. En el mismo capítulo 19, los versículos 6 y 7 son la respuesta de Dios. Versículos 6 y 7 dice: E Isaías, que era el profeta en aquel entonces, les respondió: así diréis a vuestro Señor, o sea, a Sennacherib: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él, oiga esto, he aquí, versículo 7, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. ¿Hay lógica en esto? No hay lógica en esto. Porque lo lógico era que efectivamente ellos entren, acribillen, maten, ¿sí? Y tomen posesión del espacio que quedaba, que era Jerusalén. Pero Dios manda a decir, y dice: tranquilo, así dice Dios, ¿no es cierto? Dios está hablando, dice: así dice Dios, ustedes tranquilos, no va a pasar nada. Yo voy a actuar de una manera que nadie va a entender, porque yo voy a poner un espíritu en Sennacherib y en toda su gente, para que ellos escuchen un rumor que no había el rumor. Esto era un obrar de Dios, ¿no es cierto? Dice: yo voy a poner un espíritu en ellos que genere un rumor. ¿Qué rumor sería? No sé, de que posiblemente la ciudad de Jerusalén y la poca gente que estaba ahí tenía un armamento más avanzado. Yo no sé cuál es el rumor que había, pero tal era el rumor que Dios dice: solo por ese rumor ellos se van a retirar y no les van a atacar y no les van a conquistar. Y aparte de esto, sí, yo voy a hacer que él regrese, Sennacherib regrese con su soberbia, con su blasfema, con su prepotencia, que retroceda, que vuelva a su tierra, y ahí le van a matar a espada. ¿Qué tal? Entonces, hay un obrar espiritual, hay una guerra espiritual, ¿sí? Constante, que es una lucha, por ejemplo, entre el querer y el deber en nuestras vidas. Pero en estos casos hay un obrar espiritual que, insisto, no tiene explicación, y que Dios lo hace. Y que Dios lo hace. Y ese obrar espiritual, que Dios lo hace, que Dios lo ejecuta, que Dios mueve mentes, que Dios pone espíritus para que la gente crea, para que la gente piense, para que otros se sientan impulsados a hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. Todo lo que Dios quiere hacerlo, lo hace desde el punto de vista espiritual. Y ese obrar espiritual termina siendo una realidad material. Porque lo que sucedió en esta historia es que efectivamente, así como Dios dijo a través del profeta, así sucedió. Que efectivamente Sennacherib no entró a conquistar Jerusalén, que ellos se retiraron. Vaya usted a saber por qué, por el rumor que Dios puso, ¿sí? Espiritualmente. Él dijo: yo voy a poner un espíritu que les genere este rumor. Y de pronto ellos decidieron, el rey Sennacherib con sus capitanes, con sus ejércitos, dijeron: ¿sabes qué? Ahorita no es tiempo de atacar, mejor volvamos nomás. Y los hijos de Sennacherib le decían: pero papá, ¿cómo vas a retroceder? Ya has conquistado todo, solo te falta a ellos, entra y acaba de una vez. Tranquilos, ¿sí? Y cuando él regresa, va al templo de su Dios, Sennacherib, entran sus hijos y le matan. Y se dio exactamente como el profeta Isaías había dicho, ¿sí? Que cuando él regrese, él morirá a espada. Dígame cuál es la explicación. Ninguna. Es el actuar de Dios. Es un milagro de Dios. Y claro,
Las blasfemias se concretaron tanto que le mandan una carta a Ezequías, al rey de Judá. Le mandan una carta en la que le dicen: no le engañes al pueblo diciendo que Jehová tu Dios te va a librar, ¿no? Y aquí yo quiero hacer notar un aspecto. 19 del 14 al 16 de Reyes, para que vea también el obrar del enemigo, que es un obrar espiritual también, ¿no? El capítulo 19, versículos 14 al 16 dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores de Sennacherib que le habían mandado, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que han enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Sí? Saltémonos del versículo 19, dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Lo que nosotros hicimos en esta semana. Ezequías fue a la casa de Jehová, o sea, al templo, a la iglesia, que había sido construida por Salomón y que ya estaba despojada de todas sus riquezas, de todas las impregnaciones que había de oro, plata y bronce, porque había que pagarle el tributo al Señor este. Entonces, uno pregunta, dice: ¿por qué Dios no impidió que su iglesia sea, que su templo, no la iglesia, el templo sea despojado? Porque hay veces que Dios nos lleva, ¿sí?, al límite para ahí actuar. Hay veces que Dios nos lleva al límite. ¿Por qué? Lo que hicieron Marta y María a Jesús: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Tu límite es mientras una persona respira. Mi límite va más allá de la muerte. ¿Por qué Dios nos lleva al límite? No sé. Yo lo único que puedo entender en mi reducida capacidad de análisis espiritual es que para que sea milagro, ¿no? Porque mientras haya la posibilidad de agotar humanamente algo, ya no sería milagro. Es lo que yo puedo entender. No sé qué más decir al respecto. Y Ezequías dice que lleva la carta que le había mandado Sennacherib amenazando, y le abre y le pone en el templo. Le dice: Dios, mira la carta, mira lo que está pasando. Y digo, nosotros hicimos eso en esta semana. Vinimos a decir: Señor, mira lo que está pasando. Aquí estamos reunidos en tu templo. Esta es mi necesidad, esta es mi angustia. Esta es la situación límite a la que he llegado. Yo sé que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y sé que efectivamente Sennacherib ha destruido a sus pueblos y se ha burlado de esos dioses. Pero hoy es necesario que la gente sepa que el único Dios verdadero eres tú, Señor. Porque Dios obra de esa manera cuando quiere hacer un milagro, ¿sí? Nos saltamos al versículo 32 al 35 para ir terminando. En el mismo capítulo 19, del 32 al 35, la palabra de Dios dice así: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrán delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, para que yo ampare esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y oiga esto, ¿sí? Aquí viene el obrar milagroso, porque el resto es palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, Dios está diciendo, no va a pasar nada, no van a lanzar una sola flecha a Jerusalén. Sí, nadie va a ser tocado absolutamente nada, sino que por el camino que vinieron, por donde entraron es la salida, por el camino que vinieron, por ahí tienen que retroceder. Claro, esa es palabra de Dios, hay que creer esa palabra de Dios. ¿Por qué tengo que creer? Porque no me queda otra, porque estoy en busca de un milagro. Y si Dios dice, yo te voy a salvar, yo te voy a solucionar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a restituir, yo voy a hacer lo que humanamente no puedes hacer, a pesar de que has llegado a un límite, tranquilo, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que creer.
El susto sigue, a lo mejor sí sigue el susto, pero tengo que creerle a Dios, porque estoy en busca de un milagro. Y el versículo 35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces sí ve usted el obrar espiritual de Dios. Primero pone un espíritu que rumoree a oídos de todo el ejército cruel y criminal de Sennacherib. Pone ese rumor para ponerles un estate quieto, ¿sí? Entonces hay un obrar espiritual que manda un rumor. Pero hay un obrar espiritual de parte del diablo también, ¿no es cierto? Que fue mucho más evidente y que eran las palabras de Sennacherib y de sus capitanes amenazando, burlándose. ¿Y cuántas de esas cosas nos han pasado a nosotros, no? Que nos dice, ya te fregaste, de esta no sales. No me digas, ese será el diagnóstico, ¿sí? Yo conocí 2 personas que vivieron 2 meses con esa enfermedad y murieron. Y nos llega un montón de información que debilita nuestra fe o que pretende debilitar nuestra fe. Y nos llega un montón de información directa, inclusive de gente escogida, apropiada, para que esa mentira llegue a nuestras vidas como una verdad. ¿Y qué más verdad había? Que Sennacherib había acabado con todos los pueblos, naciones de aquella época, ¿sí? Y que ahora venía en pos del remanente de los hijos de Dios. Todo eso era evidente, era incuestionable, pero Dios es Dios. Y si Él dijo, no te va a pasar nada y vas a salir bien librado y las cosas se van a dar como yo digo, aunque la amenaza siga ahí, aunque el problema siga ahí, aunque la situación esté idéntica y hasta pudiera crecer. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al límite. Dice, yo sé que no van a lanzar una sola flecha. Yo sé que no van a entrar a topar un pelo de nadie. Van a regresar. Y claro, aquel rumor que les detuvo a ellos, rumor, obrar espiritual, se concretó con otro obrar espiritual. Dios mandó ángeles. Nunca nadie de los de Jerusalén tampoco lanzó una flecha, sabiendo que estaban al otro lado del muro. No es que les dijo, preparen una bomba atómica, no. Simplemente Dios dijo, pero ustedes estén quietos, ¿sí? Porque esta es mi batalla. Y mandó ángeles, y al día siguiente que ellos ya estaban atemorizados, ¿fruto de qué? De ese rumor que a través de un espíritu Dios mandó. Y al día siguiente fueron los ángeles. No se oyó escándalo de guerra, no se oyó una ametralladora, porque no existían ametralladoras en esa época, no se oyó un cabalgar de caballos con jinetes que volaban, no se oyó nada. Simplemente al día siguiente 185,000 personas estaban muertas del ejército del rey de Asiria. ¿Cómo? No te importa el cómo, entiende que yo hago. Concluyo. No hay quien concluya con allá. Mi hermano, yo lo he vivido y espero volverlo a vivir tantas y cuantas veces Dios decida probarnos. 1, Dios conoce el nivel de dificultad de nuestros problemas. Dios conoce el nivel de dificultad de nuestros problemas. Nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, claro que sí, somos seres humanos. ¿Dios conoce ese nivel de dificultad? Sí conoce el nivel de dificultad. Es decir, para Dios no le es ajeno. 2, Él sabe de las amenazas y del obrar del enemigo. Claro que sabe también que el enemigo tampoco es un débil. El enemigo sabe cómo atemorizarnos. El enemigo sabe cómo mandarnos esos dardos de fuego a nuestra mente para mantenernos preocupados y distraídos de lo que debemos mantener en nuestra mente cuando la llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Entonces, ¿Dios conoce de las amenazas y del obrar del enemigo? Claro que conoce. ¿A Dios le sorprende? No, nada. El enemigo de hecho no es muy creativo. El diablo no es muy creativo,
Más bien Él tiene ya su manera de obrar, su manera de trabajar, que es fácilmente identificable a la luz de la palabra de Dios. Pero Él sabe cómo hacerlo. Y nos preocupa y nos angustia y nos pone en sobresalto y a veces hace que nos peleemos con el prójimo o que declinemos de venir a la iglesia, que ya no leamos la Biblia, que dejemos de orar, porque eso es lo que Él pretende. Eso es lo que Él pretende. Es una guerra espiritual y la guerra espiritual en el ser humano se desarrolla en la mente del ser humano. Vencida la mente, vencido todo. Entonces nos quiere hacer declinar, nos quiere hacer desfallecer, porque Él vino a hurtar, matar y destruir. Y antes de que nos acabe, que no puede acabarnos, porque nosotros somos pertenencia de Dios, Él quiere acabar con nuestros pensamientos. Él quiere copar nuestros pensamientos con sus mentiras, porque Él es mentiroso, desde siempre ha sido mentiroso. Pero Dios, oiga esto, determina el límite al que podemos llegar y ella tiene preparada la solución. Dios conoce el límite al que podemos soportar y ella tiene preparada una solución. Permitió que sean tomadas algunas ciudades de Judá. Permitió que se pongan alrededor de Jerusalén, que se suban al muro y blasfemen. Todo eso permitió, pero que no entre una sola lanza, una sola espada, ¿sí?, a Jerusalén. Y permitió que el pueblo caiga en angustia. Sí permitió. En su soberanía lo permite. Pero ella tenía la solución de antemano. Estamos en busca de un milagro. Vamos a confiar en Dios. Él es todopoderoso. Hemos puesto las cartas del enemigo delante de Dios. Hemos puesto, Señor, esto pasa, esto me dicen, este es el diagnóstico, esta es la deuda, este es el problema, todo está delante de Dios. Las cartas sobre el tapete, como se dice comúnmente, ¿sí? Dios, tú eres grande, poderoso, para que todos sepan que tú eres el único Dios verdadero y que aún en el año 2024, donde se te ha dado la espalda a nivel del mundo, la gente sepa que hay Dios y que ese Dios es el nuestro, porque tú obras prodigios, milagros y señales, y estamos en espera de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Toda lengua te confesará